¿Cuál es la otra pata? La otra pata es la misma continuación, es la observancia de esos mandamientos. Es decir, ya estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Vamos estudiando los mandamientos, pero ahora tenemos que aplicar este asunto ahora. Esa es la tercera pata, señor. O sea, la observancia. ¿Y qué es observancia? Obediencia, eso es simplemente. Es decir, es obediencia a lo que está escrito. Escrito está. Entonces, ¿qué significa eso? Escrito está. Simplemente yo voy a obedecer a lo que está escrito. Punto. Ya. Simplemente eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una línea muy fina entre, entre la lectura de la palabra o el estudio y la obediencia. Hay una línea muy fina. Es decir, hay como que se dividen las aguas. O sea, o sea, o sea, si Dios, porque realmente Dios tiene, o sea, Dios nos ama a nosotros demasiado, tiene mucha misericordia de nosotros, pero si Dios hiciera una división dentro de la iglesia, o sea, de lo que guardan los mandamientos y de lo que no lo guardan, la cosa fuera más seria. Imagínense ustedes que ustedes fueran a un templo donde ya Dios, donde Dios dice, mira, lo que guardan los mandamientos, siéntense del lado derecho. Los que no lo guardan, siéntense del lado izquierdo. Ustedes se imaginan ese escenario. Ustedes se imaginan esa película. O sea, porque realmente es una línea muy fina, muy fina. O sea entre el estudio y la observancia, la obediencia, una línea muy fina, muy fina, muy fina. Entonces, ¿y cuáles son esos textos bíblicos que nos hablan acerca de la importancia de la obediencia, de los mandamientos? ¿Cuáles son, Juan? Vamos a ver, voy a mencionar dos versos bíblicos, o tres, y ustedes para que me lo lean rápido, porque todos tenemos que avanzar, tenemos que terminar, esto no es para mañana. Juan 14:15, Lucas 18:21 y Proverbio 28:9. Juan 14:15. Sí, que tenga el primero, no importa el orden, no importa. El primero que tenga uno, lo dispara. Ah, ok. Te doy permiso que no puedo agarrarlo ahora. Amén. Juan 14:15. Dice, en el nombre de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Punto y final. O sea, ya, o sea, eso, señores, o sea, fíjense cómo la palabra de Dios es simple, es sencilla. O sea, tú no hay que buscarle griego, no hay que buscarle hebreo, no hay que buscarle nada de eso. O sea, eso está claro ahí ya. Punto. El que me ama guarda los mandamientos, se acabó. O sea, ya. O sea, nosotros queremos complicarnos demasiado el asunto. ¿Entiendes? O sea, esto está claro, está simple. El que me ama guarda los mandamientos. Ya, ahora bien, nosotros que somos seguidores de Cristo, que Jesús es el modelo, o sea, nosotros estamos enfocados en guardar los mandamientos. O sea, estamos verdaderamente, o sea, estamos preocupados nosotros por guardar los mandamientos. O sea, ¿qué estaría hoy que esta pregunta? ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer nosotros o a dejar para nosotros obedecer un mandamiento? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer? Para nosotros obedecer un mandamiento que esté escrito en la Escritura. O sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Vamos con el otro texto bíblico. Amén. Lucas 18:21. Amén. Adelante. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Exactamente. Eso es hablando de cuando el joven le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice, guarda los mandamientos. Le dice, Señor, pero estos mandamientos yo los he guardado desde que estoy muy joven. O sea, yo los he guardado desde pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene un punto muy importante dentro de la observancia de los mandamientos. Y es precisamente cuál es el enfoque. O sea, ¿cuál es el sentido de los mandamientos? Porque lo que pasa es que nosotros vemos los mandamientos como que no hagas esto, no hagas lo otro, tú no tienes que hacer esto, tú tienes que dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Pero no hemos entendido cuál es el objetivo. Es decir, este joven dice que él guardaba los mandamientos de su juventud y Jesús le dijo que era mentira. Jesús le dijo, no, eso es mentira, tú no estás guardando nada, ¿no? Jesús no le dijo nada de eso. O sea, Jesús no le dijo que es mentira. O sea, ¿qué significa eso? Que es verdad, o sea, es un mandamiento que se lo estaba guardando. O sea,
Jesús no le está reprochando nada de que él le dijo que es mentira, que lo está guardando. El problema no es ese, el problema es el sentido de los mandamientos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque no es un asunto de estudiar los mandamientos por estudiarlos. O sea, no es en los mandamientos tenemos que verlo, o sea, nosotros tenemos que ver el mandamiento más allá de ahí. Es decir, el mandamiento no es lo que usted cree. O sea, el mandamiento es como una envoltura de un regalo. Es decir, o sea, detrás del mandamiento hay cosas que usted ni siquiera se le imagina. O sea, detrás del mandamiento hay bendiciones que usted, mire, ay Dios mío, usted, o sea, usted ni siquiera se le imagina. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a depender, o sea, va a depender de los mandamientos que usted guarde. Es decir, la bendición va a llegar a nosotros. La bendición que nosotros que vamos a recibir va a depender de los mandamientos que nosotros obedezcamos. Es decir, si yo obedezco el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ¿qué va a suceder? Yo voy a recibir la bendición de ese mandamiento que yo estoy obedeciendo. Bien, si yo obedezco el mandamiento para poner un ejemplo, de los 10 mandamientos, por ejemplo, de no robará, por ejemplo, yo voy a recibir la bendición de no robar, esos 10 mandamientos. Es decir, detrás de cada mandamiento hay una bendición que se esconde detrás de esos mandamientos. Pero para nosotros poder recibir, para nosotros poder percibir, para nosotros poder disfrutar de esa bendición, nosotros tenemos que guardar esos mandamientos. Por eso es que la mentalidad y el enfoque de los judíos es precisamente guardar los mandamientos. Porque ellos no solamente guardan los mandamientos por guardarlos, porque ahí que está el problema. Nosotros no guardamos mandamientos porque nosotros no entendemos los mandamientos. O sea, nosotros no analizamos, no cuestionamos el sentido del mandamiento. Es decir, el mandamiento tiene un sentido. Ese sentido se le llama el espíritu de la ley. Es decir, ¿por qué esa ley fue establecida? Es decir, hay un espíritu de la ley, es decir, hay una intención del creador por la cual él estableció ese mandamiento. Es decir, él te dice, honra a tu padre y a tu madre. Ok, pero ¿qué? O sea, pero ¿cuál es el sentido de eso? Hay un sentido. O sea, hay un sentido detrás de ese mandamiento que usted estudiando los mandamientos, estudiando las escrituras, es que tú vas a poder verlo, tú vas a poder disfrutar, tú vas a poder entender. Cuando tú entiendas, cuando tú logras entender el sentido de ese mandamiento, o sea, tú logras comprender, o sea, que tú lo aplicas, tú observas ese mandamiento, los mandamientos, todos los mandamientos que están ahí. O sea, vamos a comenzar a ver las cosas de otra manera, vamos a comenzar a disfrutar este asunto, el reino. Vamos a comenzar a disfrutarlo. Y esos mandamientos no van a ser una carga, no son pesados. O sea, las escrituras hablan acerca de que los mandamientos no son difíciles, no son carga pesada. Hay un texto por ahí que lo buscamos, y que lo pueda buscar, que lo busque y que lo lea, pero ese no es el, o sea, debemos de irnos, o sea, detrás del mandamiento se esconden bendiciones extraordinarias. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el pilar número 1, la primera pata, la oración. El estudio de la Torá. Entonces, tenemos que la observancia de los mandamientos. Vamos con el próximo texto bíblico. Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo creo que usted repita eso, porque eso está demasiado fuerte, ¿verdad? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, se van dando cuenta de esto, señores. Ese texto bíblico es demasiado fuerte. Ese texto bíblico es demasiado serio, demasiado serio. O sea, el que aparta su oído para no oír la ley, para no estudiar la ley, para no escuchar la voz de Dios. El que aparta su oído para obedecer los mandamientos, el que aparta su oído, su oración es abominación. Oiga eso. Es abominación, es decir que por más que yo ore, si yo oro 24 horas y no escucho atentamente la voz del Eterno, no obedezco su palabra, esa oración, que ustedes saben, pero yo no quisiera ni decirlo, porque o sea, eso es demasiado fuerte, demasiado terrible. O sea, demasiado fuerte, o sea, se lo digo de verdad. Es decir, dentro de todas estas partes que estamos viendo, la oración, que es muy importante, la mencioné de primero porque estamos acostumbrados y entendemos que la oración es lo más importante y todo eso, por eso lo puse de primero, ¿sabes? Para que no se me sienta mal ni nada, ¿sabes? Y lo pusimos de primero la oración y nos metimos el estudio de la palabra, la segunda pata.
Pero cuando nos metemos a la tercera pata, que es la obediencia de los mandamientos de la palabra, o sea, nos vamos dando cuenta entonces que si no obedecemos, o sea, no nos sirve nada. O sea, no sirve nada, absolutamente nada. O sea, esa oración es abominación. O sea, ¿tú sabes lo que es? Entonces, ¿por qué razón? Porque la Biblia lo dice, habla acerca de que la obediencia vale más que los sacrificios. O sea, nosotros estamos más preocupados por ayunar mucho, orar mucho, vigilar mucho, hacer todas esas cosas mucho, que eso, o sea, eso no está malo, pero si no hay una obediencia a los mandamientos, o sea, eso no sirve de nada. O sea, no sirve de nada. Entonces, por eso es que estamos hablando de tu asignación del trabajo, de que no se trata de ti, de cuánto tiempo tú le dediques a algo. O sea, no se trata de cuánto tiempo tú le dedicas a una actividad. ¿Entiendes? No se trata de eso, sino de qué se trata. O sea, se trata de, de ver cuál es tu asignación dentro del cuerpo de Dios. Entonces, cuál es tu asignación, o sea, cuál es tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros ver esto, hacemos esta comparación entre un empleado y un empresario. ¿Cuál es tu asignación? Entonces, ¿por qué razón? Porque como yo dije, independientemente de lo que tú hagas, independientemente de tu asignación, estos 4 pilares tienen que estar fluyendo en nuestra vida, tienen que estar fluyendo estas 4 patas, tienen que estar fluyendo. Bien, de Yelín, yo toda la participación cuando terminemos, ya estamos terminando, ya tú me estás atentando a que terminemos más rápido, pero está bien, no te preocupes. Entonces, pero pendiente ahí. Entonces, parece que es muy importante, señores, Proverbio 8:9. Si apartamos nuestro oído a obedecer, nuestras oraciones van a ser la abominación, señores, de verdad, ese texto, mire, cuando yo leí eso, mire, eso me dio durísimo, me dio duro el texto. Que realmente, o sea, de eso es que se trata, de obediencia, o sea, esto se resume en obediencia, ¿sí? Obediencia a los mandamientos, pero como nosotros queremos obedecer, porque, señores, porque tenemos que ser claros de esto, todo lo que estamos aquí, si yo preguntara aquí, todos queremos obedecer la voz de Dios, queremos obedecer los mandamientos. Pero para tú obedecer los mandamientos, tienes que estudiar la palabra, tienes que estudiar la Torah, conocer la instrucción, para tú saber verdaderamente qué es lo que Dios quiere dentro de su voluntad. Quizá a lo mejor tú sabes cuál es la voluntad de Dios. O sea, tú sabes lo que Él quiere, pero tú tienes que hacerlo como Él quiere, no como tú quieres. Entonces, eso es muy importante. Y ya por último, para terminar, que esto se me puso demasiado bueno. Yo no esperaba que esto se iba a extender tanto. Yo pensaba que esto iba a ser el mensaje más corto de la historia. Pero parece que me emocioné. Yo creo que la emoción a veces, una emocionarse a veces no, como que no es tan bueno, no es tan bueno, pero nada. Lo interesante es que mi esposa no ha llegado todavía, no sé por qué. Ya yo me estoy preocupando, ya ustedes saben, pero vamos a terminar esto, ya vamos a terminar. Entonces, la última pata ya para entrar. La última pata es